Esta noche tenemos la oportunidad de tratar temas que nos ayudarán en el crecimiento espiritual. Y acuérdense que la parte clave de estas primicias y todo lo que estamos pidiéndole al Señor este año es crecer. ¿Cómo yo puedo crecer? Y los padres, cuando tenemos nuestros hijos, queremos verlos crecer, aunque después nos den más problemas, pero queremos verlos crecer. Cuando tú ves tu bebé que no crece, hay una preocupación muy grande en la vida de las personas, de sus padres, porque no crece su hija, no crece su hijo, y a veces la muchachita crece y no se desarrolla, no se le ve forma de mujer, igual que los hombres no echan músculo. Entonces los padres se preocupan cuando esto ocurre, pero qué bueno que podemos nosotros pedirle a Dios que nosotros queremos este año crecer espiritualmente. Y precisamente cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, es que vamos a escuchar la primera disertación esta noche, la primera enseñanza de la palabra acerca de cómo podemos nosotros crecer o lo ventajoso que es estar creciendo espiritualmente. Así como ustedes se preocupan por sus hijos porque no lo ven crecer, pues yo también me preocupo cuando no veo que la gente crece espiritualmente. Y espiritualmente es cuando tenemos madurez, cuando tenemos cosas, y yo no voy a seguir hablando porque no me corresponde esto, así que vamos a pedir a la hermana Anabel que esté aquí trayéndonos la palabra acerca del crecimiento espiritual. Tenga usted, señora. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Quiero decirles que estoy muy contenta por estar aquí en estas primicias 2026 y me siento muy honrada, me siento muy privilegiada de poder hablar la palabra de Dios este día, y por eso quiero darle gracias a Dios de todo corazón y al pastor Melquiades por darme esta oportunidad. Yo vengo a hablarles bajo el tema el crecimiento espiritual, y para eso voy a hablar un poquito sobre crecimiento. El crecimiento es algo que siempre implica un desarrollo, tiene diferentes fases y comienza desde pequeño hasta tomar el tamaño necesario. Por ejemplo, si observamos el crecimiento del ser humano, nos damos cuenta que tiene diferentes etapas. Primero es la etapa prenatal, desde que el niño es concebido hasta que la madre da luz. Después viene la etapa de la infancia, la niñez, se convierte después en un adolescente hasta ser un adulto, y después sabemos que se convierte en anciano. Durante todas estas etapas dependen mucho de una, y es de la etapa prenatal y el parto. Y curiosamente, durante la etapa prenatal, la madre experimenta muchas veces dudas, incertidumbre sobre qué va a pasar el día que da a luz. Cuando finalmente da luz, sabemos que la madre tiene que atravesar mucho dolor, y se dice que el dolor del parto no se compara con ningún otro dolor. Pero esto es necesario, que la madre atraviese esto para que pueda haber un parto, porque sin un parto no hay un nacimiento, y si no hay nacimiento, una vida no puede venir al mundo para que pueda experimentar todas sus etapas de crecimiento. De la misma manera, cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, prácticamente esta persona nace de nuevo, y en su caminar con el Señor, esta persona también tiene que experimentar diferentes etapas en su vida. Así como el parto es necesario para que el ser humano pueda venir al mundo,
También el crecimiento espiritual es algo que los hijos de Dios necesitan en su vida para poder crecer, para poder ir a los niveles que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Yo les voy a hablar de un personaje de la Biblia. Lo podemos encontrar en Hechos 9, del 1 al 18, y ese fue el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que conocía la ley, y Pablo conocía todas las costumbres fariseas. También tenía un nivel alto en la sociedad judía. Ahora, Pablo era súper especial porque Pablo odiaba a los cristianos, Pablo los perseguía, los encarcelaba y también pues los apedreaba y los mataba. Entonces, en una de sus campañas de camino a Damasco, una luz lo iluminó, lo botó de su caballo y Pablo quedó ciego. Estuvo ciego por 3 días sin comer y sin beber nada. Me imagino yo que durante esos 3 días Pablo tuvo que analizar todas las cosas que él había hecho en contra de los hijos de Dios. Y luego de eso, Pablo se arrepiente de todo lo que él hizo contra los cristianos. Pero 3 días después, el Señor le dice a un discípulo llamado Ananías que vaya donde Pablo, ponga sus manos para que él recobre la vista, y Pablo pudo ver de nuevo. Después de esto, que Pablo viene al Señor y acepta a Jesús, ya está convertido. Pablo atraviesa persecuciones, atraviesa encarcelamientos, recibió azotes, naufragios y muchos peligros en su vida. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quien crece espiritualmente se entrega a Dios por completo. Y ese fue el enfoque de Pablo. Pablo se enfocó solamente en entregarse a Cristo. Y por eso Pablo pudo crecer. Les voy a contar algo de mí. Desde los 5 años yo empecé a ir a la iglesia con mi abuela. En ese mundo de la iglesia yo vi y escuché cosas que después que yo crecí pensaba que no estaban bien. Pero de niña no, o sea, solo las veía, las escuchaba, igual eran cositas así como que escuchaba una hermana criticando a la otra porque el esposo era un borracho y no tenía la capacidad de traerlo a la iglesia, o veía a las hermanas que estaban en la puerta con 1 metro midiéndole lo corto de la falda a la que venía entrando, a ver cuántos centímetros arriba de la rodilla para ver si podía encajar ahí en la iglesia o no. Y cosas así como que 2 que 3 líderes se reunían para que le querían dar golpe de estado al pastor, cositas así. En fin, a los 11 años, yo comencé a jugar soccer en la escuela. Y luego yo continué en el colegio y así. Y eso era mi pasión. A los 14 años yo acepté a Jesús en la iglesia. Y cuando querían así, como quien dice, darme un privilegio, no se podía porque yo iba allá al campo y el campo pues era el instrumento del diablo y cositas así. Entonces yo tenía que renunciar al soccer para yo poder tener privilegios en la iglesia. Entonces, pues un día yo le dije, pues ¿saben qué? Ustedes sigan con lo suyo, midiéndole la falda a las hermanas, criticando al otro, y yo voy a seguir jugando soccer y todo bien. Y eso fue lo que hice.
me fui de la iglesia, no continué. Hasta ahí todo bien. Pero después, en ese tiempo, 2 amigos míos también iban a la iglesia cuando yo lo hacía. Ellos no pudieran darles este testimonio. Yo sí, porque Dios tuvo misericordia conmigo de que yo esté aquí hoy hablando la palabra de Dios. Pero ellos en el 2013 fueron asesinados después de llegar de la discoteca junto con un tío de ellos. Y para mí eso fue muy doloroso, porque yo los vi crecer desde niños hasta que nos hicimos adolescentes. Y cuando yo los perdí a ellos, yo recordé tiempo atrás cuando ellos iban a la iglesia conmigo y dejaron de ir porque yo dejé de ir. Y de cierta forma para mí me sentía culpable, porque yo dije, si yo no hubiera dejado de ir a la iglesia, ellos hubieran seguido yendo y tal vez hubiesen tenido otra oportunidad. Pero también el enemigo me puso en la mente que si la gente de la iglesia no hubiesen sido como fueron, yo también hubiese seguido. Entonces comencé a culpar a la gente de la iglesia y comencé a sentir algo en contra de la iglesia, porque yo decía que por culpa de ellos pasó todo. Y cada vez que a mí alguien me decía, vamos a la iglesia, no quiero ir a la iglesia porque esa gente no me cae bien, porque esa gente es hipócrita, esa gente es egoísta y así, cosas que escuchamos sobre los cristianos muchas veces. Pero un día el Señor me iluminó con su luz. Un día el Señor me botó del caballo. Un día el Espíritu Santo me hizo ver mis propias faltas. Me hizo entender que eso que pasó en ese momento es porque yo no había crecido espiritualmente. Es porque yo no supe reconocer qué era más valioso, si un equipo de soccer o lo maravilloso de Dios. Y si en ese momento yo hubiese sido una persona que había crecido espiritualmente, nunca me hubiese ido, nunca hubiese ido al mundo a pasar las cosas que pasé, a tomar decisiones horrorosas que tomé en el mundo y que hasta el día de hoy siguen teniendo un daño en mi vida, un eco, porque me duele cuando las recuerdo. El crecimiento espiritual me hizo entender que las personas que estaban ahí en la iglesia fallando, estaban ahí por la misericordia de Dios, estaban ahí por la misma misericordia que un día a mí me alcanzó. Y así como ellos un día entregaron sus imperfecciones para dejar que en ellos naciera el Espíritu Santo, así también un día yo las entregué para yo poder crecer, para yo ser una persona que fuera libre de todas esas cosas que no me permitían crecer espiritualmente. La luz de Cristo me iluminó para darme cuenta que si yo abrazo a un hermano, que si yo le doy un abrazo, y aún si yo sé que habló mal de mí, aún si yo sé que me ofendió, que no me vio bien, no es porque soy hipócrita, sino porque en mí ha nacido algo diferente. En mí ha nacido el Espíritu Santo de Dios y eso me hace ver las cosas diferentes. Y si el Espíritu Santo de Dios nació en mí, significa que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí no tiene que haber envidia, en mí no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor. No puedo criticar a las personas, no las puedo juzgar, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. El único que puede juzgar aquí es Dios. Cuando hay un crecimiento espiritual,
Si nos gustaba mentir, empezamos a dejar esa costumbre de mentir. Si la ira nos dominaba, ya no nos tiene que dominar. Si éramos como quien dice el que, con mi enojo yo lo controlo todo, entonces ya no vamos a controlar con el enojo, sino que vamos a controlar con el Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo ponga en mí, no con lo que yo quiera decir. Pero sabe que ese crecimiento no viene solo, porque esperamos venir a la iglesia, aceptar a Jesús y ya caminar como ángeles, como que yo soy perfecta, yo tengo alas y yo no me equivoco. Eso es lo que pensamos y no es así, porque para crecer espiritualmente tenemos que ser procesados. A veces el crecimiento tiene que venir con dolor, con pruebas, con luchas, con desánimos. Que la gente nos va a criticar, sí nos va a criticar. Que van a hablar mal de nosotros, sí van a hablar mal de nosotros. Pero cuando somos procesados, que si nos ignoraron, que si no nos tomaron en cuenta, que si el hermanito tal no me saludó, que me pasó por enfrente. Si te ha pasado eso en la iglesia, pues dale gloria a Dios. Porque si te ha pasado, significa que Dios te está procesando para que crezcas espiritualmente. Y si no te ha pasado, preocúpate entonces, porque te hace falta para poder crecer espiritualmente. Las personas que me están viendo ahí en las redes sociales, Dios te dice: despójate de aquello que en el pasado te separó de mi gracia. Ya no sigas cargando con un resentimiento de hace 15 años. Ya no sigas juzgando a los que estamos aquí, porque Dios no te quiere ahí tirado en un sillón, sino que Dios te quiere que seas un soldado del ejército glorioso de Cristo, y te quiere aquí peleando la buena batalla. No te quiere viendo mensajes por la televisión. 2026, iglesia, este año es nuestra oportunidad para conquistar la tierra que Dios nos mandó a conquistar. Pero primero tenemos que soltar todas esas cositas de niños espirituales, todas esas cositas que nos incomodan, que nos molestan, que porque aquel me dijo, que el otro no me dijo. Eso no es parte de tu crecimiento espiritual. A eso no te llamó Dios. Porque si tú ya estás aquí, si eres cristiano, no sé cuánto tiempo, si 1 año, 2 años, 3 años, pero te has quedado ahí en el mismo lugar, no has crecido. Es tiempo de crecer. Porque si no crecemos espiritualmente, entonces no vamos a llegar a ningún lugar. Es importante, es necesario que crezcamos. Y es importante que le preguntemos a Dios, ¿qué es eso que hay en nuestro corazón? ¿Qué es eso que hay en nosotros que nos está estorbando para crecer? Porque a lo mejor Dios te tiene para cosas grandes. A lo mejor Dios quiere que crezcas más, pero tú no se lo estás permitiendo. Porque vienes cargando algo desde allá, desde años atrás, algo que ya pasó, algo que a lo mejor la persona ya ni se acuerda de ti, pero tú la sigues recordando por algo que te hizo.
o por algo que te dijo. Ya no podemos perder el tiempo en esas cosas pequeñas si queremos crecer, si queremos tener un crecimiento que nadie lo pueda parar, porque eso es lo que Dios tiene para esta iglesia. Un crecimiento sin precedentes, un crecimiento sin límites, pero es necesario que nosotros los que estamos aquí ya le entreguemos al Señor nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente. Tal vez viniste hoy aquí sin tener idea de lo que es un verdadero crecimiento espiritual. Pero hoy te digo que no viniste a estas primicias por casualidad. Y si no viniste por casualidad, fue porque Dios te trajo aquí. Y si Dios te trajo aquí, yo te digo en el nombre poderoso de Jesucristo que no te vas a ir igual. No te vas a ir como viniste, no te vas a ir siendo el enanito espiritual, sino que te vas a convertir en un gigante del ejército de Dios. Hoy tienes la oportunidad de entregarle tu corazón a Jesús, si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, pero ves que sigues en el mismo lugar y no avanzas, entonces pídele hoy al Espíritu Santo que te diga qué es eso. Yo anoche, cuando estudiaba el mensaje, yo le decía: Espíritu Santo, yo quiero saber qué es lo que no me ha permitido crecer, porque siento que no he crecido lo suficiente, siento que todavía me falta, pero quiero saber qué es lo que yo tengo que cambiar. Y el Espíritu Santo me ponía en mi corazón y me llevaba a recordar cuando tenía esos 13 años. ¿Sabe que comencé en la biblioteca del colegio a leer libros y cosas así? Y algunos de estos libros me enseñaban cosas sobre cosas sistemáticas, cosas que yo decía, lo que me enseñó fue como quien dice: esto tiene que ser así, y si no es así, no está correcto, y esto tiene que ir de esta manera, y si no así, no está bien. Y eso me creó conflictos en mi vida para yo no aceptar otras cosas, para yo no aceptar la corrección que tenía que aceptar. Y sí, de repente, aquello del soccer tal vez no era nada malo, pero ahora yo lo veo como que yo cambié lo maravilloso, yo cambié lo glorioso del Señor por algo que no me iba a llevar a ningún lugar. Cambié lo maravilloso de Dios por algo que no valía la pena, y por eso me dolió por años haber perdido a mis amigos de la manera en que lo hice. Pregúntale tú al Espíritu Santo, ¿qué es eso? Y el Espíritu Santo te va a hablar, te va a mostrar, porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que hay ahí en nuestro corazón. Porque las cosas de Dios a veces son un misterio y nosotros no las podemos entender, porque muchas veces caminamos en la carne y andamos ahí, como decía Víctor, carnales. Y si no es por medio del Espíritu Santo, no van a ser reveladas a nosotros. La palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, esas son las que Dios ha preparado para los del Espíritu. Hoy yo te quiero invitar a que abras tu corazón para que el Espíritu Santo te pueda mostrar qué necesitas cambiar.
¿Qué necesitas soltar? Anoche él me decía, yo no soy un sistema. Yo no soy un ejercicio matemático. Yo no soy algo que se creó en un laboratorio. Yo soy algo mayor. Yo soy algo poderoso. Yo soy algo glorioso. Y hoy yo sé que el Espíritu Santo se va a derramar en esta iglesia de forma gloriosa. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera eso. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera el crecimiento espiritual en su vida. Si ustedes quieren, pueden pasar aquí al altar y vamos a hacer una oración entregándole todas esas áreas que no nos han permitido el crecimiento espiritual en nuestra vida. Praise God. Creo que es sumamente importante para todos nosotros el mensaje de hoy. Cada uno sabe qué es lo que no nos deja crecer. A veces necesitamos una inyección como esta, a veces necesitamos un toque, a veces necesitamos un impulso, a veces necesitamos dejar algo que nos está lastimando para pedirle a Dios, Señor, yo quiero crecer espiritualmente, no me quiero quedar enano. Todo lo que quieran pasar aquí al frente, no estamos pasando por un pecado, estamos pasando para decirle, Dios, yo quiero crecer espiritualmente, no me quiero quedar enano, yo quiero crecer, yo quiero saber, yo quiero tomar este mensaje y ponerlo como una regla principal en mi corazón y decirle a Dios, Señor, te necesitamos, necesitamos tu gracia, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, necesitamos sentirnos envueltos en la presencia divina del Señor. Inclina tu cabeza, pon tu corazón en las manos del Señor. Yo estoy seguro que el hecho de pasar al frente es un signo maravilloso, es un momento oportuno en que tú te estás diciéndole, Señor, yo necesito crecer. Este año es un año de crecer, crecer en fe, crecer espiritualmente, crecer en número, crecer en el amor de Dios, crecer en el amor al prójimo, es crecer. Y si algo no te deja crecer, ponlo en las manos del Señor. Puede permanecer de pie o puede buscar una silla y arrodillarte si así lo prefiere, porque ya diste el paso de venir al altar. Busca un lugar cómodo donde tú puedas doblar tus rodillas si quieres. Si no, te puedes quedar ahí de pie, pero vamos a hacer una oración personal. Yo no soy nadie para hacer una oración para que tú crezcas, no. Eso no se trata de que mi oración te hace crecer, ni la oración de la predicadora te hace crecer. Es cuando quitamos los obstáculos que crecemos. Es cuando nos alimentamos que crecemos. Si lo que te hace falta es alimento espiritual, conocimiento de la palabra, humillar el corazón, decirle, Dios, aquí está mi vida, perdonar a alguien, algo nos está impidiendo crecer. Y este año es año de crecer. Bendito sea Dios. Te alabamos, Dios. Allí, en lo más hondo de tu corazón, ponle atención al mensaje de la palabra de hoy, porque eso te va a ayudar. Te va a ayudar a crecer. A veces hay que pagar el precio. A veces se trata de perdonar. A veces se trata de amar. A veces se trata de olvidar algo que no podemos olvidar.
dejarlo atrás de una vez o recordar algo que debemos de honrar. Qué lindo mensaje para nosotros hoy. Qué precioso. Te alaban nuestros corazones, Dios. Te alaban nuestras almas, Señor. Te adoramos. Gracias por estas primicias, Señor. Tú las has permitido para nuestro crecimiento este año. Gracias. Gracias.